¿Cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar más o menos cómo intentar abordar los aspectos culturales de lo que es Cuarto Camino, ¿sí? O sea, muchas veces se presentan este tipo de preguntas de cómo empezar o cómo hacer, ¿sí? Un trabajo sobre sí mismo, ¿sí? Un trabajo de recuerdo de sí, un trabajo de observación de sí, un trabajo para despertar. Entonces, técnicamente el trabajo interno, ¿sí? Se divide en tres procesos interiores que en un comienzo se los vive de manera lineal, primero uno, después otro, después el tercero, pero finalmente se experimentan los tres al mismo tiempo, porque digamos todos los conceptos de Cuarto Camino van en la dirección de la integración, ¿sí? No de la unión, sino de la integración, de que todo pase a formar una única situación, ¿sí? Y que abarque a toda la vida y a todos los procesos de existencia. Bien, estas situaciones lineales, como les comentaba, son tres. La primera se llama primera línea, la segunda situación se llama segunda línea y la tercera situación se llama tercera línea. Primera línea, segunda línea, tercera línea. La primera línea tiene que ver con todo lo que hagamos que tenga que ver con nosotros, ¿sí? O sea, que nos afecta a nosotros en lo inmediato. O sea, por ejemplo, trabajar en la dirección de un cambio de alimentación, trabajar en la dirección de la selección de amistades, trabajar en la elección de un trabajo que me permita vivir, no sobrevivir económicamente, sino vivir, elegir las formas de entretención, de vacaciones, etcétera, que vayan acordes, ¿sí?, a una elección propia bajo un contexto de conciencia, ¿sí? Bajo un contexto de conciencia, no bajo un contexto de Cuarto Camino, o sea, quiero que lo entiendan, sino bajo un contexto de conciencia, o sea, que yo a través de mi trabajo interior voy dándome cuenta conscientemente qué es lo que corresponde para hacer mi experiencia de vida en lo personal, ¿sí? En lo personal. Bien, eso es la primera línea. O sea, la primera línea tiene que ver con uno mismo, ¿sí? Podríamos decir en lenguaje coloquial o cotidiano que es el aspecto egoísta, ¿sí?, del trabajo, ¿sí? El aspecto egoísta que tiene que ver con uno, ¿sí? Es como el 111. Empieza con uno, sigue con uno y termina con uno. ¿Está? Bien. La segunda línea del trabajo, ¿sí?, la segunda línea del trabajo interno, tiene que ver con el trabajo en grupo, ¿sí? El trabajo en grupo no es, me junto con otras personas a leer libros de Nichols, Penky, de Gurdjieff y opinamos políticamente o intelectualmente y vemos quién es el macho alfa del grupo y todas esas tonterías que suelen surgir en las reuniones que se hacen de club, de cartas, de, no sé, de la vida mecánica, sino que la segunda línea se hace bajo contención de escuela. ¿Qué significa esto? De que se arma un programa especial y particular coordinado por el docente del grupo para que el grupo pueda interactuar a un nivel de grupo. ¿Está? En ese contexto a nivel de grupo no intervienen las medidas, llamémosle la medida de las animosidades personales. O sea, yo no podría formar parte de un grupo de segunda línea de escuela de Cuarto Camino, si yo en la primera línea, en la línea que tiene que ver conmigo mismo, no trabajé el egoísmo, la vanidad, el orgullo, las emociones negativas, la simpatía mecánica, el querer salirme con la mía, el que los demás trabajen para mí, etc. O sea, la segunda línea bajo contención de escuela implica que uno ya ha trabajado en la primera,
sobre sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? La segunda línea tiene como referente, para que se hagan una idea, de que uno trabaja por el otro y para el otro. Ya hemos trabajado en la primera por nosotros y para nosotros, ahora vamos a trabajar por el otro y para el otro. O sea que nuestras actitudes, nuestras situaciones tienen como meta fundamental el beneficio en la dirección del crecimiento de la conciencia hacia el otro. ¿Está? Es como decir, por el prójimo, para decirlo de una manera sencilla. ¿Sí? Pero yo no puedo trabajar para el otro si no sé quién soy fundamentalmente en mi vida, en mis situaciones, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Bien, por eso la segunda línea no es juntarse a estudiar, a compartir una comida, a ver una película junto con los compañeros del grupo. No, implica otra situación que es imposible explicarla en un video porque es intrínseca del grupo y está coordinada por el instructor de acuerdo a las situaciones que el grupo deba trabajar como unidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como unidad. De la misma manera que cuando hay un tema de salud en el cuerpo, por ejemplo, si uno está engripado, cada parte del cuerpo como unidad trabajará y aportará su situación para que todo el organismo entre en un estado de salud dinámica. Bueno, el trabajo en grupo es como si fuera un organismo y dicho organismo tienen que trabajar juntos en equipo bajo una contención particular. Pero esa contención particular no puede darse naturalmente si el hígado no sabe qué es hígado, si el cerebro no sabe qué es cerebro, si los riñones no saben lo que son los riñones. O sea, el trabajo individual en cada uno, la primera línea. ¿Está? Para poder participar de la segunda línea bajo contención de escuela, uno tiene que estar en una escuela. Obvio, aunque no existen cosas obvias, porque si no simplemente un grupo de bridge, un grupo de fútbol, un grupo del club, un grupo de jugar a las cartas, un grupo de los que les gusta el aeromodelismo, un grupo que se junta a comer o a contar cosas del pasado, un grupo. O sea que un grupo que se organiza para el desarrollo de la conciencia tiene que estar bajo la contención, ¿sí?, de los conceptos de escuela. Y el instructor del grupo es el que se va a encargar de organizar para que la segunda línea resuene, suene y vibre y todas las personas del grupo puedan experimentar lo que significa esa experiencia en el proceso del desarrollo de la conciencia, ¿sí? Es estar con pares semejantes a uno en el nivel de comprensión, ¿sí?, con una conciencia semejante, con un trabajo interno semejante, donde podríamos compartir y unirnos en una integridad como si el grupo fuera un organismo. Para eso hay tareas, ejercicios, etcétera, etcétera, que el profesor, el instructor del grupo, irá coordinando, ¿sí? Y esto lleva tiempo, como todas las cosas que tienen que ver con la construcción de un proceso. Bien. Y la tercera línea tiene que ver con un proceso que se da de compartir, digamos, las ideas del trabajo de escuela con personas que no tienen ni idea de qué trata esto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si la tercera línea sería ya no compartir con los pares, ya no compartir dentro de sí mismo, ¿sí?, sino compartir con personas externas a la escuela que están intentando hacer sus primeros pasos o están intentando o todavía están en la búsqueda y vienen a la escuela. Por ejemplo, la tercera línea podría ser dar una charla, hacer una revista, filmar documentales, hacer estos videos que yo estoy haciendo para ustedes, ese ejercicio de tercera línea para mí, mantener el lugar limpio, los baños limpios para las personas que vienen a la escuela, tener una taza de té o tener un vaso de agua, pequeñas comodidades para que la persona que recién empiece tenga un lugar
acogedor, ordenado, para poder ser recibida, ¿sí? Y obviamente el docente tener una preparación para poder compartir parte de su experiencia con esa persona que recién empieza, que no tiene ni idea de nada, por ahí salvo algunas pequeñas cosas que haya leído en esa situación. Y en algunos otros casos, de personas que han estado en otras escuelas, en otros caminos, y que hayan quedado medio tambaleando, medios incompletos, bueno, qué sé yo, con todas las posibilidades que pueda haber, ¿no? O sea, ya sea que venga con un lavado de cerebro, ya sea que venga porque su docente falleció y se quedaron sin escuela, ya venga porque se fueron de tal lugar porque no se acomodaba a sus vanidades o sus expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la persona que va a ejercitar la tercera línea tiene que tener en cuenta todo lo que le puede pasar a una persona como individuo y a una persona como parte de algún grupo. Entonces, el que va a compartir la tercera línea de manera completa tiene que estar en condiciones de formación para poder contener todas las variables posibles de personas que se acerquen a la escuela a hacer un camino honesto y ordenado. ¿Está? Entonces la persona de la tercera línea tiene que contener al que viene con la cabeza quemada si la pasó mal en un grupo, a la persona que venga incompleta, a la persona que venga llena de hábitos, a una persona cotidiana que recién empieza y que nunca se enteró de la enseñanza esotérica, que nunca hizo yoga, que nunca nada, y que está en la búsqueda. O sea, en la tercera línea tenemos que contemplar todas las posibilidades. O sea, es la etapa en la que uno es todas las cosas para todos los hombres. Y eso implica todo un proceso de formación dentro de la escuela. Bien. Primera línea, trabajo con uno. Segunda línea, trabajo en un grupo. Tercera línea, trabajo para las personas fuera de la escuela. Todas estas líneas se dan bajo el contexto de la escuela, ¿sí? Bajo las ideas que tiene la escuela, de acuerdo a las circunstancias, digamos, espacio-temporales. ¿Está? Porque, por ejemplo, los que intentamos formar grupos en el extranjero, en nuestro proceso de tercera línea de querer compartir la experiencia de este trabajo, tenemos que recontraadaptarnos a idiosincrasias, formas de pensar, maneras, ¿cómo se dice? Tacos, formas de hacer bromas, palabras, palabrotas, para poder hacernos entender en los distintos niveles de conceptualización psíquica, ¿sí? O sea, en los distintos niveles de percepción del conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera dar un ejemplo donde interviene, no sé, una discusión o algo, no es lo mismo que cree el teatro de la imagen de la situación puteando en argentino, que puteando en español, que puteando en colombiano, que puteando en uruguayo, etcétera. ¿Se entiende? O dentro de un mismo país, por ejemplo, las formas de acalorarse, de explotar o lo que fuese, es distinto si es del norte, si es del sur, etcétera, etcétera. Entonces, en la tercera línea, cuando se da más completo, uno tiene que ser bastante universal en la situación. Entonces, de repente, por ahí yo, digamos, porque en el contexto en el que estoy más entrenado es en el de Argentina, me expreso o hago determinadas interjecciones que tal vez acá en Buenos Aires nos matemos de risa y entendamos perfectamente en la dirección en la que va el concepto, pero tal vez un amigo, un hermano colombiano se enoje y diga: qué maleducada esa persona, mira lo que dice, cuando acá es una cosa de todos los días. Entonces, en la tercera línea lo que se intenta es compartir el trabajo de tal manera que nuestro prójimo no padezca nuestro crecimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, que no padezca nuestro crecimiento. O sea, uno comparte, uno comparte las ideas del trabajo, las ideas del cuarto camino, ¿sí?
nuestro caso, sin que el otro padezca todo el proceso, los esfuerzos, el ejercicio que he hecho en mi proceso de trabajo. ¿Sí? En mi proceso de trabajo yo lo empecé en el año 86 con 17 años. Entonces imagínense si viene una persona del público, de la vida cotidiana, que recién empieza o que viene de una ex escuela o lo que fuese, y de repente yo le voy a tirar los resultados finales de mi trabajo. Claro, dicha persona va a entrar en colapso nervioso, va a tener picos de adrenalina, glucosa, desastre su vida, y no tiene por qué ser así. ¿Se entiende? O sea, hay que intentar lo más despierto posible de compartir el trabajo sin que el otro padezca el crecimiento, ¿sí? Y todo eso requiere obviamente un entrenamiento y una preparación bajo contención de escuela, ¿sí? Entonces, ¿qué es trabajar técnicamente? Bueno, técnicamente trabajar en una escuela de cuarto camino o formar parte de una escuela de cuarto camino es sencillamente esto que les estoy diciendo: trabajar en la primera línea con todo lo que implica la primera línea, trabajar las emociones negativas, trabajar la identificación, los topes, los agravios, la elección de una alimentación, etcétera. O sea, todo lo que afecta a la economía. Tal vez para eso tengamos que estudiar homeopatía, flores de Bach, masaje, acupuntura, formas de alimentación, ir al médico, no sé, lo que ustedes quieran, hacer N cantidad de cambios para poder facilitar el proceso de conocernos y desarrollar la conciencia. ¿Se entiende lo que refiero? O sea, es crear una vida basada en la conciencia, de sí mismo, de lo que uno se va dando cuenta, sin postergaciones. En la segunda línea, yo trabajo en un grupo donde el docente da ciertos ejercicios para que el grupo pueda avanzar. Pueden haber tareas intelectuales, tareas emocionales, tareas motrices. Qué sé yo, por ejemplo, una tarea motriz sería, bien, a ver, el grupo se va a juntar a pintarle la casa a uno de los compañeros para poder hacer una tarea juntos, para poder compartir una tarea juntos. En esa tarea comeremos juntos, tal vez durmamos juntos en la misma casa, porque si nos vamos de campamento, o si estamos pintando, o si estamos haciendo una maratón de estudio, o si estamos haciendo ejercicios hasta lograr los resultados que nos hemos planteado. Entonces, pueden pasar muchísimas cosas. Cocinarnos, lavarnos la ropa. O sea, en el trabajo en grupo puede haber muchísimas situaciones que son creadas para ese grupo. ¿Se entiende? Pueden ser motrices, emocionales, intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Y son bajo condiciones de escuela para adquirir conciencia en aspectos que uno por sí mismo, que era el caso de la primera línea, ¿recuerdan? Uno por sí mismo no lo lograría si no tuviéramos un espejo, si no tuviéramos con quién trabajarlo, si no tuviéramos al otro que está en el camino con uno. ¿Se entiende? Pero esto solo puede ser hecho si nosotros tenemos cierto control sobre los valores de lo que implica la amistad de la vida mecánica, el afecto de la vida mecánica, las predisposiciones de alegría o tristeza en la vida mecánica, la importancia personal, la vanidad, el orgullo, lo que tiene que ver con el ego. ¿Se entiende? Entonces, si yo no hago parte de un trabajo sobre mí mismo en eso, imagínense qué segunda línea vamos a hacer. O sea, a lo mucho podemos hacer actos motrices, por ejemplo, sentarnos a estudiar y responder un cuestionario que nos dio nuestro profesor para que hagamos algo juntos. Tal vez, no sé, hacer una huerta entre todo el grupo, falten años, porque no podemos trabajar juntos, porque unos quieren dar órdenes, los otros no quieren hacer nada, los otros no les gusta, los otros esto. Entonces, si no se da la primera línea, en la segunda línea vamos a tener tareas
sencillas hasta donde podamos trabajar. ¿Por qué? Porque no tiene sentido sufrir el desarrollo de la conciencia. Tiene que ser un proceso por el cual nosotros vayamos recordando nuestra integridad interior que nos hemos ido olvidando porque la hemos tapado con la máquina. ¿Se entiende? O sea que cualquier tortura, cualquier sufrimiento inútil en el trabajo de escuela no tiene sentido. No tiene sentido. Ninguna escuela de cuarto camino objetiva, ¿sí?, no va a dar directrices u órdenes que nosotros no comprendamos el alcance de lo que significa hacer determinada tarea. ¿Se entiende? Porque una escuela de cuarto camino no es para lavar cerebros, es para desarrollar la conciencia, no es para crear hábitos, es para actuar con conciencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es volverse de máquina de vida mecánica a máquina de trabajo de escuela. ¿Se entiende? O sea, no va en esa dirección. ¿Está? Bien. Y la tercera línea es compartir el proceso de escuela con personas ajenas a la escuela en sí. Vengan de donde vengan. ¿Se entiende? Entonces, esa es, digamos, las etapas del trabajo personal, ¿sí?, de manera lineal. Al final, por decirlo de alguna manera, no existe al final, hay que hacer las tres líneas al mismo tiempo, o sea, integrarlas. O sea, que uno como miembro de una escuela de cuarto camino, ¿sí?, cuando hace la segunda línea no abandonó la primera, sigue trabajando sobre sí mismo. Cuando hace la tercera línea no abandona la segunda ni la primera, sigue trabajando sobre sí mismo y trabajando con el grupo, no se corta solo. ¿Se entiende? No hace la que se le canta la reganada gana, sino que tiene en cuenta el grupo. Y ya el grupo, en la tercera línea, no es el grupo de mis 5, 6, 7, 8 personas que formamos el grupo, sino que mi grupo es la escuela. ¿Se entiende? Ya el trabajo sobre mí no es sobre mí solamente, ¿sí?, sino que abarca mi mí de escuela y mi mí de vida cotidiana. O sea, se va ampliando porque el proceso de integración va abarcando todas las variables. Ahora, cada una de las etapas tiene su proceso, pero eso no es para un video, ni les quiero dar ideas, porque eso es de acuerdo a las condiciones en las que esté la persona en la escuela, ¿sí? No hay generalidades, no hay recetas, ¿sí? Lo podríamos llamar arte consciente, ¿sí? O sea, es un arte consciente poder crear no solamente las tareas, sino que también recrear tareas, usar situaciones de la vida cotidiana como instrumentos o herramientas para el proceso del desarrollo de la conciencia. Entonces, para eso hay que tener cierta formación, cierta preparación, y no es mecánico, ¿sí? Va adecuado a las condiciones del momento. O sea, Gurdjieff, en su momento, cuando hizo Fontainebleau, hizo su proceso de escuela en ese sentido, fue bajo esas ciertas condiciones. No había celular, no había internet, no teníamos acceso a libros, no habían películas, no habían videos, no había YouTube. O sea, bajo esa condición, él tuvo que hacer su trabajo. Nosotros hoy tenemos otros mecanismos tecnológicos y tenemos que utilizar otros recursos para hacer el trabajo propios de la época y del contexto, ¿sí? Si hay algo que viva en el presente, es la escuela de cuarto camino. La escuela de cuarto camino vive el presente. ¿Se entiende? Entonces, no vamos a hacer una especie de repetición mecánica de lo que hizo Gurdjieff en 1912.
¿Se entiende lo que quiero decir? Eventos mecánicos. ¿Está? Si practicamos las danzas, no es una escuela de danza. Si practicamos convivir, por ejemplo, no sé, una huerta, un proceso de comunidad para entender lo que significa convivir, no lo vamos a hacer como lo hacía Gurdjieff. ¿Se entiende? Sino acotado a los contextos de la época. Sí, lo que se mantiene en el centro, en el corazón de la forma en la que vamos a armar los procesos de escuela, es desarrollar la conciencia. ¿Por qué? Porque esa es la meta del cuarto camino. O sea, en el cuarto camino, ¿sí?, la meta es el desarrollo de la conciencia a través del conocimiento de sí mismo. ¿Sí? Es el desarrollo de la conciencia a través del conocimiento de sí mismo. No el desarrollo de la conciencia a través de la tortura física, a través de la tortura emocional o a través de la tortura intelectual. Que esos son los caminos del hombre 1, 2 y 3. ¿Sí? Sino que nosotros vamos a desarrollar nuestra conciencia conscientemente. Y eso implica que uno tiene que hacer y obrar en la dirección de lo que comprende. No a ciegas, no a tontas ni a locas, ni porque lo dice el docente, ni porque, no sé, existe un manual de conducta de escuela, porque no existe tal cosa. ¿Se entiende lo que quiero decir? O por lo menos en la escuela que llevamos adelante. ¿Está? No sé, de otros lugares, escuelas, qué es lo que hacen, lo que dejan de hacer. Yo simplemente comparto la forma en la que vivo y experimento, ¿sí?, la escuela desde el año 86, con todas las adaptaciones a los contextos y herramientas que han ido sucediendo a lo largo de el tiempo, pero manteniendo en el fondo este corazón vivo, esta energía que es despertar, ¿sí?, y lo que implica despertar. Bueno, miren los otros videos como para entretenerse un poco, y la seguimos en otro momento con otro tema. Antes que me olvide, estos videos, ¿sí?, recuerden, estos videos no es trabajo de escuela, es simplemente una manifestación totalmente descolgada, ¿sí?, de algunas cosas del cuarto camino. El cuarto camino no se puede aprender por videos, es una experiencia de vida, es una experiencia de crecimiento y no es teórica. ¿Se entiende? No es intelectual y fundamentalmente tiene que ver con lo afectivo. O sea, no existe cuarto camino sin corazón. O sea, el cuarto camino es un camino que tiene corazón. ¿Por qué? Porque para tener voluntad hay que tener un centro emocional, que es la sede de la voluntad, en condiciones de conciencia, para que podamos hacer actos de voluntad en la dirección que nosotros queremos, no en la dirección en que la máquina quiere. Entonces, es un camino que tiene corazón. ¿Está? Y la única manera de tener corazón es la interrelación y el compartir entre todos. Bueno, espero que les haya aportado algo, y nos vemos la próxima. Hasta luego.